Habana, Cuba, que nos está viendo por allá, Elena Nápoles. Estamos muy contentos de recibirle. Así que buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Pasamos a este espacio de reflexión, un espacio que no solamente tendrá diálogo, sino también tendremos un profundo análisis sobre este tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa, a propósito que el viernes pasado se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo. Este encuentro, además de esto, está motivado para presentar un proyecto que canaliza la UNESCO a través de la Cátedra UNESCO de Comunicación, Democracia y Gobernabilidad. Y estamos, yo creo que en el mejor momento para un programa en vivo, ¿verdad? Estamos en un buen momento para hacer esta reflexión. Ustedes y yo sabemos que hoy tenemos unas prácticas no sanas, no buenas en las redes sociales, un discurso muy subido de tono, de odio, de bueno, el bullying a gran escala. Y yo creo que eso es importante que nosotros como Cátedra UNESCO, como Pucamaima, lo reflexionemos. Hoy tenemos entonces un plato fuerte que nos va a venir de la mano de nuestros expertos y colaboradores de la escuela. Tenemos en este momento con nosotros, bueno, ya está en camino el coordinador nacional de la UNESCO, de la Comisión Nacional de UNESCO. Yo lo vamos a ver en un ratito. Además de esto, nos acompaña Elena Nápoles desde Cuba. Elena es oficial del programa de comunicación e información de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe. Es con sede en La Habana. Está con nosotros también el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Enríquez. Gracias por estar con nosotros. La periodista y docente Tania Molina. Está también la profesora Alejandra, que es la coordinadora de este proyecto, y nos acompaña también de una manera muy especial nuestro vicerrector académico, por el que voy a pedir un aplauso, porque además viene en representación de nuestro rector. El ingeniero Julio Ferrera, ustedes lo conocen, ¿verdad? Muy popular él porque camina mucho entre los pasillos. Así que agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Vamos a pasar de inmediato a nuestro plato fuerte. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra ofrece este espacio para desarrollar este diálogo porque nos interesa profundizar sobre aquellas perspectivas, las soluciones, las referencias viables que ustedes también como jóvenes nos ayuden a construir. Voy a dar paso para que hablemos ya en nombre del panel. En la primera presentación será de la señora Elena Nápoles. Les voy a dar la metodología, es básicamente todos los panelistas presentan, luego se hacen las preguntas, se intercambian. Por favor, le vamos a pedir que pidan la palabra. Por ahí hay un micrófono que se puede utilizar por ahí detrás y luego seguimos el diálogo. Al final tendremos un resumen que hará la profesora Elvira Lora, que también está con nosotros ya. De manera que, bienvenidos, damos apertura a este gran diálogo panel. Un aplauso para todos los presentes. Gracias por estar, los profesores, los estudiantes. Gracias por venir. Y a los profesores que no tenían clase hoy, gracias por venir también. Vamos a pasar entonces con Elena Nápoles. Elena, ¿estás en línea? Por favor, proyectarla.
¿Me escuchan? Buenas tardes. Bárbaro. Bueno, un Sí, sí, la saludo, escuchamos. gracias. Un saludo desde La Habana. Muchísimas gracias una vez más a la Cátedra UNESCO de Comunicación, Democracia y Gobernabilidad de la Pucamaima por organizar un espacio en torno al Día Mundial de la Libertad de Prensa, que este año además también nos sirve como momento para también hacer el lanzamiento de esta iniciativa magnífica que ha tenido la cátedra de tener un nuevo proyecto sobre estas cuestiones de discurso de odio y que, bueno, en este caso será apoyado por el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación. Quiero saludar a las personas que están ahí, a Aurelio, a la profesora Alejandra, a Elvira, al vicerrector, a Tania y por supuesto siempre a nuestra maestra estrella, la doctora Ana Bélgica Guichardo. Yo voy a compartir con ustedes unas ideas de partida que ojalá sirvan para estimular el debate junto a mis compañeros de panel en torno a eh, un encuadre, digamos, de qué es el discurso de odio, de qué es el discurso de odio, de algunos elementos que tenemos que tomar en consideración. ¿Pueden ver mi pantalla? Porque yo no veo. ¿Pueden ver mi pantalla? Pero en la presentación. Ya, yo soy la que no la veo, increíblemente. Sí, se ve, se ve. Excelente. Bueno, pues entonces vamos a ponerla aquí. Ajá. No me permite, no sé qué está pasando, que no me permite acceder a la presentación. A ver, voy a parar un segundito. Pero igual que si no funciona, lo conversamos igual sin presentación, no pasa nada. Eh, Voy a intentarlo una vez más y si no funciona, pues ya sabemos. Bien, algo le está pasando a esto aquí. Elena, se estaba viendo la presentación. Sí, pero yo no la veía, por lo tanto no la podía Oh, ya manejar. entiendo. Eso es lo que está ocurriendo. Y entonces un poco a ciegas era un poquito más difícil. Entonces yo le propongo que no lo hacemos sin la presentación y conversamos. Yo me voy guiando por aquí para tener algunas notas. A ver, creo que el primer mensaje porque tiene mucho que ver con las respuestas que tiene este fenómeno a muchos niveles y esas respuestas también las vamos a ver. El primer mensaje es que el discurso de odio tenemos que entenderlo como un abuso al derecho a la libertad de expresión. En nombre de la libertad de expresión, en muchas oportunidades vemos personas que dicen, yo puedo decir, postear, compartir cualquier cosa porque yo tengo derecho a la libertad de expresión. Y cuando hacemos eso, estamos olvidando que el derecho a la libertad de expresión, tal y como fue formulado, es un derecho que también tiene restricciones legítimas y vamos a entrar ahí. Por lo tanto, esto es un abuso a este derecho, pero en el momento de enfrentarnos a este abuso, quien no puede perder, quien no puede ser jamás la víctima, quien jamás puede ser el enemigo, es el discurso libre. Entonces tenemos siempre que trabajar o pensar en estas cuestiones en torno a cómo eh, protegemos el derecho y gestionamos el riesgo, pero siempre con la mira de la necesidad de proteger el derecho. Una definición de discurso de odio amplia la ofrece la estrategia y plan de acción del secretario general de las Naciones Unidas para combatir el discurso de odio. Y me gusta, siempre la traigo a colación porque es una definición que está proponiendo que pensemos en el discurso de odio como una forma de comunicación o cualquier forma de comunicación, ya sea
de palabra, por escrito, a través del comportamiento, etcétera, que utilice un lenguaje que sea peyorativo, discriminatorio, en relación con una persona, con un grupo, sobre la base de un factor de identidad. Y esto es muy importante. Es decir, por su religión, por su origen étnico, por su nacionalidad, por el color de su piel, por su ascendencia, por su género, cualquier otro elemento que constituya un factor de identidad. Esto se ha ido, por cierto, ampliando y ahora también pueden estar incluidos dentro de estos factores, pueden estar elementos asociados a la opinión, a la ideología, etcétera. Ahora, si bien nosotros podemos considerar en un sentido amplio el discurso de odio de esta manera, al mismo tiempo siempre tenemos que tener claro que el derecho internacional lo que prohíbe son aquellos discursos que a su vez incitan a la discriminación, a la hostilidad o a la violencia. Y esto es un elemento muy importante porque cuando nos salimos de ese marco, entonces podemos estar creando respuestas demasiado restrictivas al derecho a la libertad de expresión. Por eso es importante entender esto. Ahora, esto es un discurso que tiene el objetivo, la función de deshumanizar a la otra persona, de construir una identidad de un nosotros versus ellos o versus otros que se estructura utilizando un conjunto de estrategias. Pero básicamente aquí hay una estrategia de delinear muy claramente cuáles son los límites de este nosotros, cómo nos distinguimos de este ellos, cómo este ellos, este grupo, es una amenaza contra mi grupo, cómo, y porque además de ahí entonces es que yo puedo trabajar los elementos de convocar a la acción violenta contra ese grupo que me amenaza, contra ese grupo que no debe existir, eh, haciéndolo, por cierto, socavo la cohesión social, estoy promoviendo la intolerancia, etcétera. Y un elemento muy interesante que tiene el discurso de odio es que tiene entre sus funciones construir una comunidad. En ese nosotros estoy tratando de construir una comunidad con otras personas que comparten mi misma perspectiva, porque no es posible lograr los objetivos de ejercer el control y el poder sobre este otro grupo si yo no construyo una comunidad de personas que puedan emprender esa tarea. Un hombre solo, una mujer sola no puede hacer eso, necesita hacerlo de manera colectiva. Y por lo tanto este discurso está orientado justamente a eso, a ir ensanchando ese grupo de personas que pensamos igual y que estamos dispuestos a actuar en contra de este otro grupo o grupos. Y eso es un elemento muy importante a la hora de cómo en la práctica se concretan estos discursos. Estos discursos no van dirigidos nada más a esa otra persona o a ese otro grupo que yo considero mi adversario, sino que yo le hablo también a esas otras personas a quienes puedo apelar para que se unan a mi causa. Y esa es una dinámica muy particular que tiene este tipo de comunicación, que tiene mucha relevancia en la actualidad y que en las redes sociales se imaginarán que encuentra un caldo de cultivo extraordinario, porque ciertamente nos ofrece estas plataformas la oportunidad de comunicarnos en tiempo real con un volumen extraordinario de personas. Es decir, esto está ocurriendo, esto permite que esto ocurra a una escala que no vimos nunca antes, que no vimos nunca antes. Antes estos discursos circulaban fundamentalmente por medios de comunicación que tenían un alcance mucho más acotado, funcionaban también en el espacio fuera de línea cuando no existía internet y por supuesto era más estrecha ese universo de personas, pero ahora mismo en redes sociales nosotros podemos lograr que lo que dice una persona aquí y ahora lo puedan escuchar millones, lo puedan ver millones en tiempo real. Y eso aporta una característica adicional a esta dinámica. Ahora, ¿por qué yo decía que es un abuso al derecho a la libertad de expresión? Ahí nosotros nos tenemos que remitir a la Declaración Universal de Derechos Humanos y también, un poco después, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y tenemos que ubicarnos en los artículos 19 y 20, estoy segura de que se abordará esto en otros momentos del panel, donde, por una parte, en el artículo 19, se indica, es decir, se describe, se perfila el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información como derecho en el caso de la libertad de expresión individual, pero también colectivo, donde se dice que toda persona tiene derecho
a la libertad de expresión, que comprende buscar, recibir y difundir informaciones sin consideración de fronteras, etcétera. Pero donde también, ahí mismo, en ese propio artículo, se dice que en el párrafo 3, que es un derecho que entraña deberes y responsabilidades especiales y que, por supuesto, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán ser, sin embargo, aquí estoy leyendo, por supuesto, que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para, inciso A, asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y B, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Es importante aquí que hagamos hincapié en algunas cuestiones. Uno, estamos diciendo que toda persona tiene este derecho y por lo tanto también estas responsabilidades y deberes especiales se relacionan con todas las personas. Y cuando digo todas, quiero que pensemos en que no es nada más las personas que comparten mi misma opinión, que viven en mi mismo país o que pertenecen a mi propio grupo o que tienen, que piensan de la misma manera o tienen el mismo color de la piel o provienen, es decir, son todas las personas. Esto es un derecho de todas las personas, por una parte. Y también quiero que ustedes focalicen la idea de que estas restricciones tienen que estar expresadas en ley, tienen que regirse por el principio de necesidad, tienen que ser necesarias para poder resolver estos problemas que en los incisos A y B veíamos, y además tienen que ser proporcionales. Es decir, no puede ser cualquier restricción que a mí se me ocurra, ni cuando se me ocurra, ni desproporcionada. Tengo que poder hacer la famosa prueba tripartita y valorar estas tres cuestiones. Y luego el artículo 20 nos va a decir, ahora sí, lo que va a estar prohibido por ley va a ser toda propaganda de guerra y va a ser también toda apología nacional, al odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Esto es importante, que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, porque eso nos va a decir que hay discursos que a lo mejor no nos gustan, que a lo mejor nos ofenden, pero si no involucran este tipo de incitación, el tratamiento de estos discursos, sobre todo en las respuestas legales, tiene que ser un tratamiento diferente. No puede, es decir, sería una restricción desproporcionada atender, por ejemplo, a una ofensa que no me gustó con una prohibición por ley que va en contra entonces de principios asociados a la libertad de expresión. Entonces, eso nos lleva a que consideremos que por una parte hay un discurso de odio en esta definición que veíamos ahorita de amplia de esta estrategia y de otras formulaciones que se están construyendo constantemente. Esto no es un concepto terminado. Hay una discusión en torno al propio concepto, como también hay una discusión en torno a las respuestas a este fenómeno. Pero hay un discurso de odio intolerante que nos preocupa, insisto, pero que está en la base de la pirámide, digamos, que no se puede prohibir, que hay que buscar otro tipo de respuesta y ahora vamos a ver algunas. Hay un discurso de odio que podría tener restricciones, sobre todo si caen después de una prueba tripartita como la que dije, de necesidad, de proporcionalidad, que estén fijadas en ley, etcétera, que podría tener cierto nivel de restricción, y hay un tipo de discurso que es el discurso asociado a la propaganda de guerra y a la incitación a la discriminación, al odio, etcétera, a la incitación a la violencia, perdón, que puede ser prohibido por ley. Es importante que nosotros, periodistas, pero también desde la sociedad civil, desde otros sectores, podamos comprender esas diferencias. Yo quiero también que pensemos que complejiza también muchísimo este fenómeno, es quiénes pueden ser los actores del discurso de odio, quiénes pueden ser los emisores. Y en ese espectro de posibles emisores del discurso de odio, es importante que pensemos que pueden ser desde, por ejemplo, líderes políticos, pueden ser autores de expresiones de discurso de odio,
incluso de discurso de odio que podría ser restringido. Podemos encontrarlo, por ejemplo, en personas con gran influencia, desde periodistas con mucha influencia hasta personas con influencia en Internet, que no necesariamente son periodistas, también líderes religiosos. Hay toda un grupo de especialistas en marketing, en relaciones públicas, que pueden ser, y que de hecho muchas veces son, diseminadores de este tipo de discursos. A veces también encontramos intelectuales, entre comillas, y personas que pertenecen a instituciones de generación de conocimiento, a think tanks, etcétera, que de una manera muy sofisticada, muy compleja, pueden al final estar refiriéndose a determinados grupos desde esta óptica que podríamos considerar de discursos de odio. La ciudadanía, colegas, las personas, todos nosotros podemos también ser emisores de este tipo de contenido y otras personas y otros grupos. Por lo tanto, esto es un fenómeno muy complejo que hoy por hoy nos toca a todas las personas y que por lo tanto tenemos que pensar en las respuestas que podrían generarse desde una perspectiva multidimensional. Yo vuelvo al tema de las respuestas legales. Hay una propensión a concentrarse casi exclusivamente en estas respuestas legales y en producir legislación que vaya a abordar estos discursos, el tratamiento de estos discursos. Lo que estamos viendo es una tendencia a la legislación excesiva, a las restricciones excesivas. Y por lo tanto, allí el llamado siempre es a considerar todos estos elementos y también a buscar alternativas fuera de este marco que nos permitan abordar causas de los discursos de odio, por una parte, y otras soluciones que podríamos encontrar. Por ejemplo, yo no mencioné ahorita, pero una de las, de también de estos actores del discurso de odio son las plataformas de Internet, ¿no? Que hoy constituyen, por cierto, el espacio fundamental por donde estos discursos están circulando. Entonces, por ejemplo, el trabajo con las plataformas de Internet a nivel regulatorio, pero también a nivel de abogacía, a nivel de formación de capacidades o fortalecimiento de capacidades es importante. La propia UNESCO tiene ya un conjunto de recursos que pueden servir para equiparnos para sostener esos diálogos a diferentes niveles, muchas veces a nivel incluso político, para que las plataformas cumplan su función en moderar estos contenidos y que lo hagan siguiendo un conjunto de pautas que tienen en su raíz la protección de los derechos humanos. Hay otras respuestas que podemos encontrar, que son los códigos de ética profesional. Los medios de comunicación pueden ser actores de los discursos de odio y también pueden ser una institución clave en promover la discusión pública en torno al fenómeno, en hacer periodismo de investigación para detectar cuáles son las causas de este fenómeno en un contexto determinado, el dominicano o cualquier otro, y por lo tanto, trabajar desde la lógica de las políticas editoriales y fortalecer el tema de abordar esta cuestión como parte de la política editorial o fortalecer los códigos de ética para que los periodistas y las periodistas no caigan en el error, a veces tal vez de manera inconsciente, de promover y de diseminar discursos discriminatorios o de odio, puede ser una salida importante para lidiar con este tema. Y la última salida a la que me quiero referir es la alfabetización mediática informacional. Yo decía ahorita que todas las personas somos potenciales emisores, diseminadores de discurso de odio. Lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que podemos formar parte de este problema. Y que si podemos formar parte de este problema, tenemos que equiparnos, tenemos que entrenarnos en, uno, detectar estos discursos. Entender cuándo estoy frente a un discurso de odio o a discursos discriminatorios. Cuando los estoy viendo, cuando me salieron en mi feed de mis redes sociales. Es decir, hay que comprender los diferentes elementos que lo comportan, que lo conforman y poderlo identificar. Y lo segundo es que tenemos que aprender a combatirlo. Y tenemos que aprender a combatirlo sin caer en un error muy común, que es creyendo que lo estamos combatiendo, a veces lo diseminamos más. Es decir, hay estrategias que estoy segura que la profesora Alejandra abordará y que en los seminarios que la cátedra va en los próximos meses a implementar,
para la formación de periodistas. Se abordarán técnicas concretas que podemos utilizar para combatir, para denunciar estos discursos sin compartirlos a la vez, porque en la medida que los estamos compartiendo en medio de nuestra bravura por lo que está ocurriendo, terminamos dándole más voz a esos emisores, a esos actores del discurso de odio. Y por último, también, como decía, si ya estamos aceptando que podríamos ser diseminadores o hacernos eco de este tipo de discursos y de ideas que están detrás de estos discursos, porque como siempre digo, lo peor no es decirlo, lo peor es pensarlo. Lo peor es pensar de manera discriminatoria, decirlo viene después. Entonces, si nosotros aceptamos todas esas debilidades que como seres humanos tenemos, pues, y nos ponemos esos lentes para desarrollar relaciones más tolerantes con las otras personas y comprender de verdad los principios de igualdad y de no discriminación, bueno, pues también eso nos va a ayudar a ampliar nuestras capacidades para promover una verdadera cultura de paz. Y en eso la juventud tiene todo que hacer. Yo lo voy a dejar aquí para que los demás compañeros tengan el espacio de profundizar en estas cuestiones y quedo a disposición por si hay preguntas después. Gracias. Vamos a pasar ahora con Aurelio Enríquez, presidente del Colegio de Periodistas. Un aplauso para él. Bien, buenas tardes, compañeras y compañeros, estudiantes, compañera de estudio, no voy a decir la edad, pero está bien, de trabajo. Miren, este tema es de importancia, eh, ¿cómo le diría? Para la vida, para el ejercicio, para la profesión, la libertad de expresión ha sido uno de los temas donde más persona quiere darle o tener control. Me refiero para la libertad de prensa, la libertad de expresión, eso viene dado del año 1881, viene el proceso del ejercicio del periodismo, vienen los cambios que se dan de los medios de comunicación, las personas se viven expresando permanentemente y viene el caso de la modernidad, donde en el año 1999 empieza el proceso de una transformación que necesita la sociedad. Viene un proceso que se da de una tiranía de Trujillo por 30 años, se hace una ley en 1962, viene el proceso de otra tiranía, diríamos nosotros, de unos 12 años, de Joaquín Balaguer, una tiranía blanda en la que se permitía, pero se restringía mucho la libertad de expresión y la libertad de prensa. A tal punto que creo que es la única profesión nuestra que ha pagado con sangre lo que es el derecho de expresar, de defender la libertad de todos los ciudadanos, de comunicarse, de expresar lo que quiera, en el momento que quiera, por la vía que quiera. A partir de ahí, de 1999, empezaron los procesos de crear normativas para modificar la ley 6132, que tiene hoy 73 años. Esa normativa traía una serie de acciones que le permitían a la gente expresarse, pero con muchas limitaciones. En el 99 se empieza un proceso para buscar el código de la comunicación, primero que le permita garantizar la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Ya se había creado el Colegio Dominicano de Periodistas, que era para regular, que es para regular lo que es el ejercicio del periodismo, pero el ejercicio del periodismo conlleva el respeto a la libertad de expresión de todos los ciudadanos. A partir de ahí es donde se empieza una lucha permanente de la sociedad dominicana y nosotros entendemos que ha valido la pena trabajar por esta libertad. Para decirle, como decía Ana Guichardo ahorita, el mundo celebra el día 3 de mayo, el Día de la Libertad de Prensa, en la cual nosotros como país, de acuerdo
el ranking que hace Reporteros Sin Frontera, estamos en el lugar número 43 de 180 países. Y algo muy preocupante es que nosotros teníamos anteriormente, igual que Costa Rica, estábamos en el lugar 30, subimos al 31, vamos por el 43 y así han ido subiendo muchos países, que es un proceso de preocupación porque se ha ido perdiendo en el mundo lo que es esa libertad de expresión, la libertad de prensa, que es lo que nos lleva a mantener un sistema democrático. ¿Qué nos afecta a nosotros con lo escuchado me dice de la libertad de expresión versus el discurso al odio? Elena compartió muy detalladamente, creo que ustedes pudieron entenderlo, la libertad de expresión a partir de la irrupción de las redes sociales se ha multiplicado de una manera exponencial sobre los riesgos que trae la comunicación hacia lo que es todas las comunidades y toda la sociedad por varias razones. Yo tengo una libertad de expresión que la defiendo, que la ejerzo, que la protejo, pero hay otros que tienen su red social, que tienen un podcast en su casa, que puede construirlo con toda su libertad, que puedes hacerlo, y entonces empiezas a provocar ese discurso al odio, ese discurso a la discriminación, esa incitación a la violencia, que nos convierte o nos ha convertido a nosotros en un gran peligro para la sociedad. A raíz de ese boom que está teniendo las redes sociales sobre la desinformación que están trayendo, sobre los estudios que se han hecho recientemente en la que dicen que más del 76% de lo que se replica en las redes sociales, la gente no lo lee, que el 64-65% de lo que usted recibe en las redes sociales es falso, es una gran preocupación para todo el mundo. A eso se le suma lo que son la incitación al odio de muchas personas que sin conocimiento de causa, sin conocer el compromiso que tiene un medio de comunicación o una red social, empieza entonces a provocar, a incentivar todavía un grave problema, como son el discurso al odio, como se explicaba aquí. Nosotros, desde el Colegio de Periodistas, estamos trabajando y luchamos permanentemente para ir reduciendo esas violaciones que se dan a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, que es la parte más fundamental de nosotros, y a esas acciones que se están haciendo permanentemente a través de los medios de comunicación alternativa, que no son los medios tradicionales, son los que se crean realmente a través de plataformas digitales y que proyectan a través de las redes sociales toda la información que yo creo, que yo entiendo. Es un peligro la libertad de expresión, para que ustedes tengan claro, tiene su límite. Usted puede expresar todo lo que usted quiere, pero usted es responsable de lo que usted dice. Y esa responsabilidad recae hacia las normativas que se están creando y que están creadas, por ejemplo, como la ley 6132, que aunque se le quitó varios artículos a través del Tribunal Constitucional, están vigentes y se están aplicando. Hoy mismo hay un caso de Claudia Pérez, que fue apresada por un caso de difamación e injuria. Aquí se ha despenalizado el delito de palabra a través del Tribunal Constitucional, pero Claudia Pérez no, no fue preso por lo que dijo, Fue presa por desoír un llamado de la justicia a una citación que ella le hicieron. Y ella dijo que ella no cae presa en este país. Es un desafío a la justicia ante una demanda de cualquier compañero, una demanda de cualquier persona que puede, en un momento determinado, que se sienta ofendido, que se sienta difamado, que se sienta injuriado, pueda ser sometido a la justicia, como también sucede, está en la ley 6132, el discurso de odio, que tiene pena de, creo que de 2 a 5 años y sanciones penales, aquellos que inciten a la violencia.
hay una situación de que nosotros, las academias, los colegios y ustedes deben cada día leer, releer, busquen siempre la página de la UNESCO, busquen siempre las informaciones que están en las redes, siempre busquen documentos que le pueda permitir a todos ustedes que lo que ustedes escriban, busquen, investiguen, sean informaciones veraces, informaciones confirmadas, informaciones reales y que sean claras, precisas. Porque si empiezan a entender o a escuchar lo que está sucediendo actualmente en el escenario de lo mediático, que incluye las redes sociales, los medios de comunicación, se pueden convertir en un problema serio para la sociedad y nosotros y ustedes que son jóvenes tienen que trabajar, tienen que estudiar permanentemente para no caer en la garra de esas desinformaciones que están ocurriendo en básicamente una gran parte de las redes sociales. Hay una parte que nosotros, que aquí está la compañera, es un proyecto de ley que fue sometido recientemente a la Cámara, al Senado de la República, en la que un grupo un equipo de alto valor profesional, en la que aquí está la compañera coordinadora eh, de ese proyecto, empezamos a hacerlo sobre el proyecto de ley de expresión y medios audiovisuales. Este proyecto ha sido sometido al Senado de la República luego de que la comisión que estudió este proyecto por más de 2 años, con el apoyo realmente de la UNESCO, de la cual agradecemos infinitamente, fue entregado al Poder Ejecutivo, sometido aquí y ha sido muy atacado sin leerlo, sin leerlo. Y nosotros lo que queremos es que ustedes, además, aunque puedan opinar, lo que puedan hacerlo, también puedan acceder a él, porque nosotros entendemos que ese proyecto va a garantizar lo que es una libertad de expresión y va a garantizar reducir el discurso a odio que está ocurriendo realmente en los medios sociales. Gracias. Vamos a pasar ahora con la periodista que está aquí ya con nosotros y profesora nuestra, Tania Molina. Eh, Me van a ayudar con buenas tardes, buenas noches ya, con una presentación, ¿verdad? Así que yo me voy a poner, a ver, por aquí. Mientras sube, ir resumiendo, ¿no? Que lo que pretendemos en medio de esta reflexión es, en mi caso, ahondar un poco sobre el rol que tiene el periodismo en medio de toda esta marea de desinformación, de discurso de odio, ¿no? Los periodistas estamos llamados a ejercer una función en la sociedad y parte de esa función implica garantizar la libertad de expresión o darle voz a todos los sectores. Entonces, hay muchas interrogantes que se plantean aquí, pero que de entrada podemos hacer, ¿no? Y sería bueno en este debate, cómo poder darle participación a todos en medio de esta ola que nos arropa de informaciones que de antemano sabemos que son falsas. Pero voy a repetir, si podemos pasar a la primera, si me ayudan, por favor. ¿Podemos pasar? Ah, perfecto. ¿Esta? A ver, espérate. Acá. No, no me está funcionando. Lo estoy haciendo. ¿Seguro que está funcionando esto?
Es en vivo. Ya Elena les había adelantado una definición de lo que es el discurso de odio. Creo interesante que repasemos nueva vez en el concepto. Cuando hablamos de discurso de odio, ¿a qué nos referimos? Yo quise traerle esta definición que coincide con la que ya les había presentado Elena, que el discurso de odio se entiende como cualquier tipo de comunicación oral, escrita o conductual que ataque o utilice un lenguaje peyorativo o discriminatorio contra una persona o un grupo por su condición de persona, es decir, por su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. Muchas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a identificar el discurso de odio. Luego pasamos a una definición de libertad de expresión también, por favor. Y yo quise ceñirme en este caso en la definición que nos hace la Constitución Dominicana sobre la libertad de expresión, que es, según el artículo 49, es toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. Es decir, volvemos a la cuestionante inicial. ¿Cómo podemos continuar con esa labor de informar a todos bajo este contexto de informaciones malintencionadas, informaciones erróneas, informaciones falsas que se hacen con una intención? Lo primero es tratar de entender el abanico de cosas que podemos verlo. Y yo no me voy, aunque el tema está vinculado a redes sociales, yo quise hacer una mirada más amplia y extraerme un poco de las redes sociales para verlo en los medios en su conjunto. Pues antes veíamos el discurso de odio como si fuera una expresión entre cercanos, en un escenario, como bien decía Elena, más estrecho, donde yo podía hablar mal del vecino y se lo decía a otro vecino y se quedaba en ese contexto. Ahora no. Ahora el escenario se amplía a todo el universo y ya no es la expresión de una persona contra la otra, sino que identifica comunidades. Ya es una estrategia política incluso. Y lo vemos porque figuras de gran peso a nivel internacional han apoyado sus estrategias para beneficios, ya sea económicos o políticos, sobre todo en términos políticos, para esto, para conseguir beneficios políticos a través de un discurso de odio, con cuestiones diversas, aunque muy marcado en este caso por el tema migratorio, que creo que uno de los factores que incide, el hecho de que la migración es un fenómeno que afecta a muchísimos países, por no decir a todos, y está calando cada vez más en esta cuestión. Y quise traerle algunos ejemplos. Están en inglés, pero si algunos pueden hacer la traducción, uno de los ejemplos que quiero citarle es el manejo que hacen los medios de un líder mundial a quien se supone que tiene derecho a expresarse, bueno, como todos, pero que los periodistas están llamados a cubrir. ¿Y cómo cubrirlo? En este momento candidato y expresidente de Estados Unidos se refiere a los migrantes de varios países de manera peyorativa, pero en el caso particular de los haitianos, que los tenemos como referente también en República Dominicana y son nuestros vecinos más cercanos, como que comían animales, que estaban comiéndose las mascotas. Es un discurso que le da un candidato. ¿Qué hace la prensa ante ese discurso? ¿Lo deja pasar? ¿Lo ignora? ¿O se hace eco de ese discurso? Es una de las preguntas que luego, ahorita en el debate, podríamos seguir abundando, pero es eso. Luego, Donald Trump llega a la presidencia y empieza con un plan de gobierno que implica una política agresiva en contra de la migración. Y parte de ello es
señalar a determinados grupos de migrantes como criminales y que como son criminales, enemigos de la patria, deben ser sacados del país. Y se da bajo un contexto en el que las leyes de su propio país entran en cuestionamiento porque al parecer las está violando. Y digo al parecer porque ya lo tendría que decidir un tribunal y algunos tribunales ya han fallado en ese sentido, pero pareciera, como hasta que haya una decisión definitiva, vamos a dejarlos en parecer, viola las leyes de su país. Saca a personas sin pasar por un proceso legal, que un juez determine que esas personas tienen que salir o que esas personas que lo ha sacado del país bajo el argumento de que son criminales, no tienen un expediente que justifique que realmente lo son. Y les traje los migrantes criminales y quisiera que viéramos solo al inicio, que yo sé que quizá muchos aquí ya han visto parte de la información, pero a ustedes para ilustrarlos un poco de cómo se actúa en medio de esta vorágine de informaciones que se quieren hacer aparentar de una forma y que no lo son, y cómo podemos nosotros identificar, base a algunas características que ya cito, esos mensajes que nos deben alertar a nosotros de que estamos ante un discurso que pareciera no ser real. Podríamos ver, si le damos al link aquí en este video, por favor. No les va a tomar mucho tiempo, les prometo. En este. ¿Sí? ¿Funciona? ¿No funciona el video? No, bueno, no está funcionando al parecer. Quizás un tema de señal. El tema aquí es que en medio de bueno, eso para los estudiantes, ¿no? Asumiendo que ya a los más adultos le prestamos más atención a las noticias y estamos al pendiente. Donald Trump, parte de los inmigrantes que ha sacado del país bajo la norma, bajo una ley de enemigos de la patria, lo manda a El Salvador. Se determina en medio de esos días que parte de las personas que han sido sacadas como criminales no tienen expedientes que determine que lo son y que por ende deberían regresar. Donald Trump recibe al presidente de Salvador, que es donde está la cárcel, a donde los está enviando, y cuestionado sobre un caso en particular, si van o no a devolver a esa persona que se determinó que no tenía expedientes criminales en Estados Unidos, Trump dice que él no puede meterse con la política migratoria de El Salvador, y al preguntarle a Bukele que si lo va a devolver porque la persona no tiene un expediente criminal, él responde que no, que él no puede devolver criminales a ningún otro país y que tampoco lo puede liberar porque lo que está encerrando criminales no lo va a dejar libre. Pero quería que lo vieran porque, si se dan cuenta, en el discurso se trata de decir no porque yo no libero criminales, pero en ningún momento se detiene a analizar si eso que se ha dicho realmente tiene una base. Ni Bukele ni Trump hacen referencia a los argumentos jurídicos que le están presentando, a esas cuestiones que le preguntan sobre la legalidad de la medida y sobre la condición de la persona. Criminales porque lo digo, no porque haya nadie que lo demuestra. Entonces, una de las características que tenemos que ver en ese discurso de odio, que por lo regular quienes emiten, estos grandes líderes que lo que están haciendo es un juego político del discurso de odio, utilizan frases rimbombantes para llamar la atención. Enemigos de la patria, eh, comen animales, se comen las mascotas de nuestros vecinos, nos están desplazando de los puestos de trabajo, nos están matando.
Pero a la hora que nosotros como periodistas le cuestionamos para que aporten alguna información que valide esas frases rimbombantes, por lo regular se callan o evaden. Sus discursos por lo regular son vacíos, no tienen una argumentación y es una pista que hoy les dejo para que podamos ir viendo cómo podemos ir identificando. Cuando alguien nos dice que pasó un hecho, nosotros como periodistas estamos en el deber de decirle, ok, dame datos, dame las pruebas de eso que pasó. Por favor. No nos quedamos solo en los casos internacionales. La prensa dominicana también a menudo se hace eco y nuestros líderes también se hacen eco. Aquí traje una frase que es en los últimos, creo que los últimos 20 años, y me pueden decir los colegas profesores presentes, se ha estado repitiendo que República Dominicana no puede cargar con la problemática haitiana. Y sí es cierto que República Dominicana recibe una gran carga migratoria de parte de nacionales haitianos. Ahora bien, ¿ustedes aquí han escuchado esa frase alguna vez? Les pregunto. Muchas veces. ¿Alguna vez cuando han escuchado esas frases, han escuchado a alguien comentar a la par de cuál es el aporte que hacen los migrantes haitianos a la economía dominicana? ¿Seguro? ¿Seguro que a la par están? Por lo regular, nunca están ligados. Si alguien lo dijera, lo dice probablemente otro medio y probablemente en otro momento, pero jamás o casi nunca los vemos que se escriba de esa carga que implica para los servicios en República Dominicana la migración haitiana y que a la par se comente el aporte que hace la mano de obra haitiana en la economía dominicana. Entonces, son de las cosas que tenemos que ir identificando también en el discurso de odio y que cuando nos toque como profesionales salir a escribir o tener que tratar esos temas porque nos toca cubrir a un líder que emite un discurso y el medio o nosotros como la empresa que tengamos de comunicación tengamos que comunicar, entonces debemos prestar mucha atención. Otro tema que es muy frecuente, eh, asesinato de dominicanos por haitianos podría ser un plan, se atreve a titular este periódico. Y lo dice basado en la expresión de una comunitaria que piensa que como mataron a este señor, probablemente, y que ella se ha enterado de que otras personas también han sido asesinadas de mano de haitianos, pues probablemente sea todo parte de un plan. Ahora, la pregunta es, ¿dónde están los datos que sustentan ese plan? Pero la pregunta no es para que reflexionemos nosotros aquí hoy solamente, sino es para que te lo tengamos pendiente cuando nos toque abordar la temática. O sea, ¿dónde están los datos que dicen que probablemente haya un plan? ¿Quién alguna vez descubrió algo que pudiera apuntar a eso? Más allá, ¿dónde está la información que contextualiza ese crimen? Que nos dice a nosotros en qué circunstancia ocurrió, que nos permita darnos una idea de por si realmente podría responder a ese plan que alude el titular. Y bueno, les puse los links porque obviamente no vamos a poder ver la nota completa en este momento, pero ojalá y pudieran revisarla y se darán cuenta que solo es un listado de personas muertas a mano que se dice que murieron a manos de nacionales haitianos, pero no aporta ninguna otra más información. Entonces nos estamos haciendo eco de esas informaciones, como les decía al principio, que son discursos vacíos, sin datos, sin ninguna argumentación de peso. ¿Podemos seguir? Ya. Yo aquí quise reparar en informaciones, en algunas cuestionantes que ya en principio les he dejado caer, pero que quiero analizarla aún más.
¿Deben los periodistas publicar las voces de quienes manifiestamente emiten un discurso de odio? ¿Qué creen ustedes? Si se publica, se contribuye a propagar el discurso. Si no se publica, ¿estamos coartando la libertad de expresión de ese grupo? Ok, ¿cómo comunicar entonces lo que se dice sin entrar en el juego de la propagación que busca el interesado? Habría muchas respuestas de, de antemano que pudiéramos señalar, pero yo creo que en la siguiente gráfica, eh, para poder responder, considerar varias cosas. Hablábamos del derecho a expresión que tenemos, pero ya lo advertía compañero Aurelio y también Elena, que el derecho que tenemos a expresarnos tiene un límite. Y ese mismo artículo de la Constitución que dice que tenemos derecho a expresarnos, le pone un reparo, le pone un límite. Ustedes lo han visto, pero yo quisiera que leyéramos, que se lo compartí aquí, ¿verdad? Por favor. El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público. Es decir, tenemos derecho a expresar, tenemos derecho a comunicar, todos tienen derecho a comunicar, pero nosotros como periodistas, como profesionales de la comunicación, no tenemos derecho a comunicar a personas que están violando la dignidad y la intimidad de otros, bajo ningún concepto. O sea, nosotros como periodistas podemos sentarnos y decir, tu discurso, lo que tú estás diciendo no es cierto, entonces yo no tengo por qué publicártelo tal cual. Y esa es una forma de verlo. Y hay muchos debates todavía respecto, muchas personas que opinan que igual te tengo que dar libertad para expresar, hay quienes entienden que no, que simplemente te tengo que callar, que no tengo que propagar el discurso de odio, ni ninguna otra mentira que afecte. Entonces, primero considerar eso, que el derecho tiene un límite, y lo otro que debemos considerar es que, por favor, cuando publicamos informaciones falsas, estamos desinformando. Y si estamos desinformando, también estamos violando el derecho a la libre expresión. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? Claro, los estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el derecho a la libre expresión es que cada persona diga lo que siente, pero que también tenga derecho a informarse y a informarse bien. Si le estoy dando información falsa, no le estoy dando derecho a informarse bien. Lo estoy manipulando, pero no lo estoy informando. Entonces le estoy, por ende, violando ese derecho. Por eso quizás es en lo que se basan muchos para decir, no, yo no tengo que publicarte tu discurso cuando es una mentira. Pero hay una cuestión. Si Trump habla y yo soy periodista y tengo que cubrirlo, tengo que publicarlo. Si el presidente Abinader habla y me mandaron a cubrirlo, tengo que comunicarlo. ¿Cómo lo hacemos entonces? Aquí algunos ejemplos de cosas que han pasado. Con el tema inicial que hablábamos de los migrantes haitianos y Donald Trump, el periódico El País publicó esta nota. Trump insiste en la mentira. No, los migrantes haitianos no se están comiendo mascotas en Estados Unidos. Una forma de comunicar. No dejamos de exponer lo que ese líder quiere decir, pero lo ponemos en su contexto. Luego, yo hace un tiempo aquí, y quise traer este caso, porque con el tema migratorio, que yo sé es muy, muy sensible, en un momento dado aquí se dijo que habían hecho que los haitianos estaban contaminando adrede el agua en botellita porque era un plan de acabar con el país entero.
y sacaron unos videos y ese video se hizo viral de unos haitianos que estaban haciendo no sé qué cosa con un agua embotellada. Y Salud Pública salió a dar información de qué era lo que estaba pasando, de que ese video era falso, de que era un video de África y todo lo demás, como pueden verlo aquí. Por eso, yo creo que cuando hablamos de este discurso de odio y de tanta desinformación, hay cuestiones en las que tenemos que reparar. Frenar la desinformación implica llevar informaciones en contexto y basadas en datos. En un mundo donde las informaciones se publican a priori, si fulano habló, yo necesito mandarlo al medio para que lo publique primero que todos los demás, se hace un poco cuesta arriba. Pero es mejor llegar último y llegar bien que hacerlo de primero y errar. Entonces, tenemos el deber de repensar la información y de contextualizarla. La frase que dice alguien no tiene que ser verdad. Tenemos que dudar de ella y presentarla en su contexto. Educar la conciencia crítica y preferencia por los datos y las pruebas. Esto es esencial, señores. ¿Y saben por qué? Y me voy a permitir, no sé qué tanto tiempo me queda, pero me voy a permitir una anécdota. En estos días en el que el país estuvo tan conmocionado por lo que pasó en la discoteca, em, se hizo muy famoso el caso de un señor que dijo que había salvado a varias personas y que era falso. Él no había salvado a nadie. En el contexto en el que yo trabajo, que por cierto, ya no estoy en Diario Libre, yo sé que la mayoría ha tomado materias conmigo y me conoce de ahí, ya no estoy en Diario Libre, estoy en otro contexto ahora donde ya no todos son periodistas. Y había el debate de que sí, de que eso seguro es que le están pagando al hombre para que se retracte porque él dijo que estaban atracando personas y no sé qué. Y se decía que ese señor había participado en el rescate de otra persona también, además de lo del Yeset. Y yo dije, oh, pero espérense, eso es fácil. ¿Cómo se llama el señor? Porque el que rescató a la chica que se iba a tirar del puente, yo recuerdo que los medios lo entrevistaron. Está ahí, vamos a buscarle, vamos a verificar en principio el nombre. Hicieron el ejercicio, las mismas personas que decían que seguro sí él había hecho y que lo estaban amenazando para que se retractara, hicieron el ejercicio y en efecto no coincidían los nombres. Yo dije, ah, pero este no era. De ahí el primer elemento para comprobar o para ir comprobando que estábamos ante alguien que estaba diciendo una información que no es correcta. Y yo luego hablaban de otros temas relacionados con la misma tragedia y alguien decía, no, que aquí las autoridades quieren ocultarlo todo, entonces ya tú no sabes a quién le vas a creer. Y yo decía, bueno, vamos a creerle a los datos, vamos a creerle a las informaciones. Mucha gente va a decir muchas cosas. Ahora, ¿cuál es el gran riesgo? Que hay una generación, la de ustedes, que es muy apegada a las redes sociales y toda la información que consume está apegada a las redes sociales, está vinculada. Y muchos no tienen la capacidad de discernir cuando están frente a una información que es real o cuando están ante una información falsa, cuando están frente a un dato o cuando están frente a una opinión. Y eso hace que se haga más difícil saber qué es real y qué no es real. Entonces, por eso insisto en la necesidad de que desde las universidades aquí, en la carrera de comunicación, pero además en todas las carreras y en todas las áreas donde estemos, tenemos que tratar de llevar el mensaje, de educar a la población en cómo identificar las informaciones. No es lo mismo una opinión que un dato. El dato tiene una referencia verificable. La opinión se queda en el sentir de alguien, la emoción de alguien respecto a una temática. Entonces, cuando estén frente a ese discurso,
frente a cualquier información, háganle el análisis ustedes. ¿Es esto una información que está sustentada en una fuente, en un dato? ¿O es esto la opinión de una persona que se queda en el aire sin argumentos? Así podríamos saber si estamos ante la información veraz o ante simplemente una información que se pone a correr con una intención. Y es todo. Muchísimas gracias. Gracias a la profe Tania Molina, muy concreto todo, muy de dato como ella. Mire, vamos a hacer unas preguntitas. Yo sé que seguramente tienen algunas inquietudes, pero antes de las preguntas, vamos a pasar a presentar el proyecto. ¿Sí, profe? Porque así le estamos dando respuesta a esto que hemos visto. Con este proyecto estamos dándole una respuesta y ustedes tienen que ser partícipes de esa respuesta. Queremos que ustedes también lo vean como una posibilidad de colaborar junto al equipo de la comisión y de la Cátedra UNESCO de Comunicación, Democracia y Gobernabilidad. Adelante. Bueno, muchas gracias. Vamos a bajar esto un poquito porque hay un cambio de altura, ¿verdad? Este proyecto, ahorita nos comentan, voy rapidísimo a comentarles. Precisamente la profesora ha dado algunas pautas claves para que desde los medios y para que tanto como usuarios, como creadores o creadoras de contenido, como periodistas en el ejercicio, podamos hacer un ejercicio que ayude y contribuya a eliminar la desinformación y que contribuya a no promover esos discursos de odio. Entendimos que era algo necesario fortalecer y complementar las formaciones de quienes están en proceso formativo como ustedes, pero también a periodistas que están en ejercicio, porque aunque el tema de la desinformación y los discursos de odio ha existido de toda la vida, el tema de que existan las redes sociales y se ayude a propagar de manera global y en muy corto tiempo lo ha convertido en un fenómeno que hay que contrarrestar y hay que hacerlo con urgencia. En la República Dominicana, pese a tener un altísimo índice de discursos de odio y de desinformaciones en nuestros medios, contrario a la gran cantidad en la mayoría de los países, no tenemos ninguna iniciativa de verificación de datos y contados espacios que se dediquen a contrarrestar la desinformación. Entonces, partiendo de esta realidad y de esta premisa, junto con el equipo de la UNESCO, pues nos apoyaron con la creación de este proyecto. Este proyecto es parte de la Cátedra de la UNESCO, Comunicación, Democracia y Gobernabilidad, que tiene sede justamente en esta casa de estudios, y lo que busca es esto, desafiar la desinformación, y es cómo realizar contrarrestando la desinformación y los discursos de odio en la República Dominicana. Va a ser, digamos que tiene estos dos componentes. Por un lado, trabajar un proceso formativo con estudiantes de comunicación y por otro lado, trabajar con periodistas en ejercicio y no solo periodistas, sino también quienes están creando contenidos, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos con estos grupos? Fortalecer las capacidades que tienen para contrarrestar estos discursos, tanto la desinformación y los discursos de odio, como ese impacto desproporcionado que tienen poblaciones vulnerables. No me tengo que ir a ejemplos porque la profesora Tania Molina puso muchísimos. Con el caso de los migrantes tenemos una de esas poblaciones vulnerables que se están viendo más afectadas por todas estas temáticas. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de estas formaciones? Digamos que tienen dos etapas. Por un lado, vemos que entender el tema de los derechos es clave. Poder analizar datos es clave para poder realizar esas verificaciones, saber cuáles son esas fuentes por donde yo puedo validar si una información o no. Todos esos mecanismos que la profesora ahorita mencionaba, pero también dónde pueden ser esas fuentes de información con las que yo puedo contrarrestar. Cuando dicen, no, que todas las que están pariendo aquí, el 90% son personas migrantes.
pero eso no tiene lógica alguna. ¿Dónde están los datos de eso? Ah, no. El tanto porcentaje de las que de parto de tal edad en tal lugar, la cosa cambia, ¿no? Del contexto. Entonces, saber analizar esos datos y saber ver ese contexto es parte de los ejercicios y parte del trabajo que se va a hacer. Pero por otro lado, la desinformación viaja en formatos muy amigables, en formatos que todo el mundo quiere compartir, en memes, en videos, en muchos en discursos que se vuelven virales fácilmente. Entonces tenemos que construir que estos formatos que rompan con la desinformación, que la contrarresten, también se creen en formatos atractivos que puedan navegar y moverse de la misma manera que lo hace y con las mismas estrategias que lo hace la desinformación. Entonces, por eso, parte también va a ser crear capacidades para crear ese contenido de manera atractiva, innovadora y creativa. Entonces, va a ser el proceso de entender, de saber qué hago, pero también de yo saber crear contenido. Y eso va a llevar un proceso de acompañamiento para que generen sus propios proyectos o sus propias iniciativas para contrarrestar estos discursos. Y después vamos a tener un espacio de intercambio donde se van a intercambiar estudiantes con profesionales y donde vamos a ver todas las iniciativas que puedan surgir. Y ahí lo vamos a ver. Tenemos la formación de estudiantes, la formación de profesionales y un espacio de intercambio de conocimiento que nos permita, a través de estos productos y de estos elementos que se generaron, intercambiar saberes, ¿no? Y finalmente tenemos, primero que se va a hacer el proceso de inscripción. Vamos a iniciar con la formación del estudiantado, que todos ustedes, si les interesa, pueden sumarse e inscribirse, porque eso ya lo vamos a tener. En este mes vamos a iniciar el proceso de inscripción. Próximo mes iniciamos con las formaciones de estudiantes y en julio iniciamos con la formación a los profesionales y creadores de contenido. Vamos a tener este proceso de desarrollo de proyectos, intercambio de conocimientos y nos queda una duda. Queremos que eso no quede en el aire. Nuestra apuesta es a que queden espacios conformados en caso de los medios de comunicación, que en el caso de ustedes puedan quedar emprendimientos vinculados o ideas vinculadas a generar espacios que contrarresten los discursos de odio y la desinformación, pero también estamos buscando las posibilidades tal vez de que quede un observatorio común entre estos diferentes medios y entre este estudiantado que va a aprender a crearlo. Esta parte se sale un poquito de la línea y de lo que está planteado en el proyecto, pero aspiramos a que no quede solamente en un proyecto y en algo hecho en un momento dado, sino que sea algo que se sostenga en el tiempo. Y esta es como una pequeña apuesta, un pequeño guiño que estamos haciendo para que esto sea posible. Y pues nada, yo dejo abierto estoy segura que pueden haber preguntas. Si surgen aquí podemos contestarla, pero también si después tienen dudas pueden ir a la escuela y pues ahí con todo gusto damos respuesta y seguimiento. Entonces, muchas gracias. Como decíamos, hay preguntas, hay dudas por ahí y sabemos que esas inquietudes sería bueno, ¿verdad? Tener por lo menos 2 preguntas ahora mismo para que luego del encuentro podamos seguir dialogando. Eh, Me piden la palabra en lo que estoy aquí, pero antes de continuar, me gustaría recibir estos minutos al coordinador del secretario general de la Comisión Nacional de UNESCO, que está aquí, el señor Juan Hernández, y le pido un aplauso para él. La juventud, ¿verdad? Vamos. Señores, saludos, buenas noches. Yo brevísimamente quiero simplemente saludarles. Un gran honor acompañarles en esta ocasión tan especial, celebrando el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Desde la Comisión Dominicana para la UNESCO nos acogemos, suscribimos esta celebración que en muchas partes del mundo pues está también revestida de un gran desafío todavía para la libertad de prensa. En la República Dominicana hemos ido avanzando en ese camino. Sin embargo, siempre hay que mantenernos atentos, vigilantes y desde espacios académicos como esto, pues velar por su fortalecimiento y su preservación. Quiero también decir que estamos aquí porque tenemos un compromiso esencial con la red de cátedras UNESCO en la República Dominicana. También como en esta universidad hay muchos otros
centros educativos de alto nivel en nuestro país que tienen cátedras UNESCO y pues parte de nuestra naciente gestión es apoyarles, acompañarles y por eso también yo he querido venir a estos minutos a estar con ustedes. Parte del compromiso que tiene la UNESCO en la República Dominicana implica también la celebración ya desde hace 4 años del premio UNESCO RD a la libertad de prensa, que va a tener su próxima edición y conoceremos al ganador o ganadora en los próximos días en un evento que va a tener lugar de alto nivel en nuestro país. No puedo decir más por ahora, pero sí en los próximos días se va a conocer una nueva edición y un nuevo ganador o ganadora. Y es un premio pues que tiene un gran prestigio global y pues significa también un apoyo de la UNESCO y por supuesto también del gobierno dominicano el compromiso con la libertad de prensa. Finalmente, esta cátedra tiene por nombre Comunicación, Democracia y Gobernabilidad, ¿cierto? A veces es difícil decirle a un joven de la edad de ustedes, 19, 20 años, qué es la democracia, con qué se come eso. Eso suena muy abstracto, muy filosófico, muy etéreo, puede sonar hasta muy aburrido, realmente. Y yo lo quiero simbolizar con algo muy simple. Mientras yo estaba ahí sentado, yo observaba que muchos de ustedes usaban el celular. No lo digo por mal, yo lo usé también en algún momento. Es una dependencia que tenemos, incluso profesional. ¿Qué es la democracia? Entre muchas otras cosas, poder utilizar mi teléfono y acceder a la página web que yo quiera sin ninguna restricción, que no pasa en todos los países del mundo. Eso implica que hay tolerancia, que hay pluralidad. Aquí probablemente se han dicho cosas que ustedes pueden no estar de acuerdo con una idea, o yo también. Respetamos, toleramos. Yo puedo emitir un juicio en el cual ustedes no están de acuerdo, toleramos. Ese ejercicio de ponernos de acuerdo en medio de la diferencia y seguir hacia adelante como país, eso es la democracia. De manera que creo que es importante este tipo de espacio, que ustedes se involucren. Me da muchísima ilusión que ustedes estén estudiando para mañana ser parte de la nueva camada de periodistas en nuestro país. Ustedes como un desafío mayor, porque estamos en un ecosistema digital en el que ahora alguien ha dicho, todos somos periodistas en cierto sentido. Ustedes tienen un reto de consolidar el profesionalismo, la independencia y los valores de un periodismo sano y que construya un mejor país. Señores, no he querido sonar demasiado teórico, pero tengo el vicio de la palabra. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hay una persona que me dijo, eh, ¿usted quiere saber si su discurso es de odio? Pregúntese si lo que usted va a decir se lo puede decir a su hija, a su hijo, a su hermana, a su hermano, a su papá, a su mamá, a una persona, a una amiga que usted quiere mucho, o a un amigo. Si usted quiere saber que es un discurso de odio, dígaselo a esa persona. Si le parece bien, entonces no lo es. Pero si usted no se atreve a decírselo, estamos en presencia de un discurso de odio y es un ejemplo que me encantó. Así es que con esto yo creo que hemos agotado ya el tiempo. Por más que queramos abrir mucho el diálogo, va a ser un poco difícil, pero podemos quedarnos un ratito más después de la transmisión que tenemos que terminar en breve. Así que le vamos a pasar la palabra a la profesora Elvira Lora, que nos va a hacer un recuento de esta noche. No se preocupen, buenas noches a nuestras autoridades académicas, también al señor Aurelio del CDP, también de la UNESCO, a Elena, ¿verdad? Desde allá, desde La Habana. Brevemente fui tomando notas y a todos los profesores y profesoras, y claro, a mis queridos y queridas estudiantes. Fui tomando notas y podríamos decir que Elena Nápoles, desde La Habana, el discurso de odio es un abuso del derecho a la libertad de expresión, promotor de la incitación a la discriminación, hostilidad y violencia. Su objetivo es deshumanizar y fomentar intolerancias, creando comunidades que actúan contra otros grupos, siempre más vulnerables y presos de las desigualdades. Es un fenómeno complejo, nos decía Elena, con múltiples emisores, desde líderes políticos hasta periodistas y especialistas en relaciones públicas y marketing.
Su regulación debe equilibrarse ante la protección de derechos y la prevención de riesgos, apoyándose en códigos de ética, alfabetización mediática y moderación digital. Luego, bueno, tuvimos al señor Aurelio, presidente del CDP, quien nos habló del marco legal de la libertad de expresión en la República Dominicana, el cual surge a finales del siglo XVIII, teniendo remiendas en medio de un triunvirato. Cuando terminó la dictadura, ¿verdad? Había que regular lo que ese ecosistema mediático que teníamos, y hoy subsiste en un contexto donde el país ocupa el puesto número 43, ¿verdad? En el índice de Reporteros Sin Fronteras. Eso quiere decir que está en alerta, en peligro, la seguridad y protección de quienes ejercemos la comunicación, específicamente el periodismo. Con el boom de las redes sociales, nos señala el presidente del CDP, la desinformación se ha expandido y más de un 76% de los contenidos replicados no son leídos. Es decir, que somos prosumidores de desinformación. Desde el CDP se trabaja en la reducción de violaciones a la libertad de prensa y expresión para contrarrestar el discurso de odio. Tania Molina, periodista y profesora, se pregunta, ¿cómo podemos informar profesionales del periodismo a todos y a todas en un contexto como el actual, en un contexto de ruido? La profesora da una mirada desde todo el ecosistema mediático, no solo de las redes sociales. Considera que el discurso de odio es una estrategia política. De hecho, todo discurso es político. Tomando en cuenta entonces lo que han expresado líderes internacionales como Donald Trump y Nayib Bukele. Una de las líneas discursivas de estas apologías discriminatorias es la migración y las personas migrantes, nos precisa la profesora. A través de sus ejemplos, reconfigura el eco de estos discursos. Son alienantes, nos absorben, no profundizan ni ofrecen datos. Y ella expresa, no nos quedemos en las frases, en la oratoria exaltada, en el uso del lenguaje simple y las frases incisivas. Por lo cual, la clave para identificar el discurso de odio es desde la misma génesis del ejercicio periodístico, lo que enseñamos aquí, ¿no? La verificación y la duda. Recuerden que si tu mamá o tu papá te dice que te ama y eres periodista, tú lo dudas. Esa es la base de nuestra, ¿verdad?, profesión. La libertad de expresión es un derecho, pero los profesionales de la comunicación no podemos replicar las intolerancias ni las noticias falsas, ¿verdad, Tania? Finalmente, estuvimos viendo la presentación del proyecto. Brevemente, la profesora Alejandra Aguiar les invita a todos y a todas a participar en este proyecto para romper la desinformación. Es un espacio de intercambio que espera las ideas de ustedes. Y el señor Juan Hernández, representante de la Comisión Dominicana para la UNESCO, señala que es un desafío que nos corresponde a las academias tener esa alerta, ¿verdad? Y también todo lo que se está haciendo desde aquí. Es también hace un llamado al respeto y a la tolerancia como fundamento de la democracia. Este sería, creo que el quinto proyecto de la Cátedra UNESCO. Ya con la profesora Soldevila se habían trabajado 2 de experiencias binacionales y con el profesor Capellán sobre seguridad y ciberseguridad para periodistas. Creo que es muy oportuno y bueno, les animamos, ¿verdad?, a ser parte. Muchas gracias. Agradezco muchísimo a todos los maestros y a todos los ponentes, los panelistas, a nuestros invitados especiales, a nuestro vicerrector, a nuestro coordinador nacional de la Comisión de la UNESCO. Estoy muy agradecida de ustedes, estudiantes de diferentes carreras, ¿verdad? Porque han estado muy atentos y han estado también tomando sus notas. Me gustaría para cerrar que me dieran 5 palabras que para ustedes resumen este encuentro de hoy. 5 palabras, 5 nada más, o sea, 5 personas. Una por persona. Adelante. Libertad. ¿Falta otra? Allá.
Una palabra que resume esto, el día. Responsabilidad. ¿Quién? Derechos. Faltan dos. Respeto. Participación. Muchísimas gracias por esa participación a todos. Y buenas noches. Esperemos que todos y todas podamos vincularnos con este proyecto que está llevando la Escuela de Comunicación. Un aplauso para todos y esperamos la foto aquí mismo.